El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles hoy, queridos hermanos, nos muestra otra partecita de la labor de Pablo, del apóstol Pablo, y la forma que, inspirado y lleno de la gracia del resucitado, Pablo aprovecha toda esa bendición y con inteligencia y sagacidad quiere seguir evangelizando y evangelizando en un lugar supremamente complicado, en Atenas, en Grecia. Está el apóstol en estos momentos en Atenas, que para el momento del Señor Jesús, pues era la ciudad más predominante de los griegos, considerada pues la capital de Grecia. Y allí, queridos hermanos, pues ya nosotros sabemos que los griegos siempre han sido reconocidos y siempre han sido identificados por el deseo de adquirir conocimiento, de adquirir ciencia, de expandir, de estructurar su pensamiento cada vez más. Pues sabemos, queridos hermanos, es como esa capital del pensamiento también, del deseo de encontrar el porqué de las cosas que nos rodean, como poder hallar la respuesta de todo lo que nos sucede, queridos hermanos. Y muy especialmente el apóstol Pablo, pues recorriendo Atenas, se da cuenta que los griegos tienen en la plaza unos espacios, digámoslo así, como unos altares a diferentes dioses, porque ellos eran politeístas y creían y tenían dioses para todo lo que se les presentara, o sea, para el amor, para la lluvia, para el sol, para la abundancia, para el poder. Ellos tenían dioses por todos los lados. Y como ellos se daban gusto de tener dioses por todos los lados, el que quisiera pensar de una forma iba a la plaza y buscaba a cuál de esos dioses se iba a dirigir y a cuál de esos dioses le iba a consagrar su vida, su intención, su deseo, a quién le iba a ir a pedir el amor de la vida, a quién le iba a pedir el dinero, a quién le iba a ir a pedir la salud. Entonces Pablo, viendo que todos eran tan supremamente religiosos y estrictos como en sus devociones, allí encuentra Pablo un lugar que ellos también utilizaban como diciendo, vea,
si usted viene acá a Atenas y usted en la plaza no encuentra un Dios con el que usted se logre identificar, al que usted desee profundamente y se sienta tranquilo entregándole la necesidad o el problema que tiene, entonces acá vamos a organizar un espacio, y ese espacio lo denominaron al Dios desconocido. O sea, si usted no encontraba entre todos los dioses que tenían los griegos el Dios que usted necesitara, entonces ahí usted iba a poner la imagen de ese Dios que usted siente que lo acompaña, que usted siente que le escucha, que lo atiende. Entonces, por eso no había una imagen de absolutamente nadie, sino la inscripción al Dios desconocido. Entonces Pablo, sagaz, inteligente, por la gracia de Dios, dice: ahí está. Yo tengo que predicar acá en Atenas. Los atenienses son puro conocimiento, puro entendimiento, pura ciencia. Yo tengo que predicarles aquí como es debido. Entonces se va, hijos, para el Areópago, y allí en el Areópago les predica, y dentro de esa predicación les dice: atenienses, ustedes que son tan buenos religiosos, ustedes que son tan espirituales, que tienen un Dios para todo, he encontrado que hay un espacio dedicado al Dios desconocido. A ese Dios desconocido es al que yo vengo a predicarles, a Jesús de Nazaret. Y comienza y se les mete por ahí y les dice que ese debe ser el lugar para nuestro Dios, y comienza a fortalecer en ellos la fe y la devoción. Les explica Pablo con claridad. Recordemos, hijos, los judíos buscaban milagros y buscaban cosas espectaculares, ojalá unos signos que arrollaran y que nadie quedara con dudas de que eso no era debido a fuerza humana. Y los griegos buscaban ciencia y respuesta para todo. Entonces Pablo les tenía que argumentar muy bien esta explicación que él les tenía que dar acerca del Señor Jesús. Y todos estaban así, escuchando a Pablo, todos atentos escuchando a Pablo. Pero cuando Pablo llegó y dijo que el Señor Jesucristo, a ese que los judíos habían matado, el Dios Padre lo había resucitado, ahí ya a ellos se les dañó toda la atención en Pablo, porque ya les estaba hablando de algo espiritual, que podía ser que no fuera con las creencias que ellos tenían. Entonces, a ellos, queridos hermanos, ¿cómo es el mundo? ¿Cómo siempre ha sido el mundo allá en ese momento? Y ahora, hijos, cuando se habla de Cristo, no se acepta para absolutamente nada. Se puede hablar de lo que usted quiera y se puede decir lo que usted quiera, incluso hasta decir la mentira. Y en todo se cree, como los griegos en aquel momento, para todo un Dios. Ahora es lo mismo. Usted puede ir donde quiera a predicar lo que quiera y el mundo le importa un comino, y al mundo eso no le interesa para absolutamente nada. Usted puede incluso decir mentiras y enredar toda una comunidad, y eso no le importa absolutamente nada a nadie. Pero cuando tú llegues a anunciar que Cristo Jesús, el mismo que los judíos mataron, Dios lo resucitó de entre los muertos, está vivo y que nos acompaña, ahí se te forma el problema. Ahí sí te ponen atención, ahí sí te dicen que eres un retrógrado, ahí sí te dicen que hay libertad de expresión,
que no puedes venir a imponernos la religión católica, que no queremos saber ni hablar absolutamente nada de Jesús y nada de lo que tenga que ver con la fe y la religión que nosotros profesamos, la católica. Y hasta ahí llega cualquier predicación y hasta ahí llega cualquier pastoral. Hasta ahí llega, entre comillas, cuando yo voy a claudicar ante ese intento, ante esa adversidad, porque la adversidad me la ayuda a vencer el Señor. Pero si yo continúo, no hay problema. Yo puedo continuar y hacer lo mismo que Pablo. Lo apalearon, lo encarcelaron, lo blasfemaron, lo llevaron a prisión, lo amarraron con cadenas y Dios de allí lo sacaba. El Señor de allí abría las puertas de la cárcel y de allí lo sacaba. ¿Por qué? Porque era un hombre que no tenía miedo y que quería seguir predicando la palabra de Dios, quería seguir extendiendo el reino de los cielos, quería seguir haciendo la labor que Dios le había encomendado. Pues, queridos hermanos, al terminar ese texto bíblico tan especialmente, nos damos cuenta que nos recuerda el texto que muchos lo siguieron, pero que muchos otros se fueron retirando y le decían: ya de eso de resurrección de muertos, un día, otro día te escucharemos, ahora no. Y que algunos acompañaron a Pablo, entre ellos el Areópagita y Dámaris, una buena mujer que asistía y que acompañaba la fe allí en esta región. Entonces, hijos, no importa con uno o con dos, con 3, 20 o 1000 que escuchen la palabra de Dios, nosotros lo único que tenemos que hacer es darla a conocer, llevar su palabra, llevar a Cristo Jesús, contar la vida del Señor Jesús, contar los milagros que hace en nuestra vida, contar la forma tan especial en que nos ha bendecido. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que sabernos el Apocalipsis ni el Génesis. Deberíamos, sí, pero no tenemos, porque muchas veces la gente se sustenta ahí. Padre, no sé leer, Padre, yo no sé hablar, Padre, yo no sé explicar, Padre, yo no... No. Tú lo único que tienes que tener en tu corazón es los 10 mandamientos, y para eso no necesitas ni saber leer, ni tener visión, nada raro. Lo único que necesitas saber es los 10 mandamientos, tenerlos en tu corazón, guardarlos, cumplirlos y vivir conforme a lo que el Señor Jesucristo nos deja descrito en los 10 mandamientos. Acoger sus bienaventuranzas, sus preceptos, vivirlos, practicarlos, y ya, hijos, el corazón lo llenará Dios de amor, y con el amor de Dios en nuestro corazón vivimos en Él. Si vivimos en Él, recibimos el amor del Padre, que es el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo vamos a la fija. Es lo que nos dice el texto bíblico del Evangelio hoy. Ayer, muy especialmente, el texto bíblico nos decía: les conviene que yo me vaya. Hijos, qué cosa más maravillosa, qué hermoso el Señor Jesús, qué fascinante será el esperar al Espíritu Santo de Dios, puesto que el mismo Redentor, el Señor Jesucristo, que ya nos ha salvado, nos está diciendo: vea, no se preocupen, alégrense porque me voy. Ustedes deberían de estar alegres, les conviene con toda seguridad que yo me vaya, porque si no me voy, no va a venir a ustedes el Espíritu Santo de Dios Padre y Dios Hijo, que los va a acompañar, los va a dinamizar, los va a fortalecer. Y recuerden que este discurso
o este mensaje de la palabra de Dios comenzó finalizando la semana pasada. Y ya el Señor nos lo viene recalcando casi que en todos los textos bíblicos del Evangelio, anunciándonos su ida, anunciándonos la venida del Espíritu Santo. Hoy es el día número 38 de la Pascua. Hoy es un día, queridos hermanos, donde volvemos a recordar que el Señor se va a ir, pero que nos va a enviar el Espíritu Santo y que nos conviene que Él se vaya para que podamos recibir el Espíritu Santo de Dios. Ya la obra del Señor Jesucristo ha terminado. Ya el Señor Jesucristo le ha dado la plenitud, queridos hermanos, al primer testamento. Ya con el Señor Jesucristo y los apóstoles termina toda la revelación. Por eso nosotros no tenemos por qué creer en absolutamente nada más, sino en el credo bien explicado de los apóstoles, en la palabra de Dios, en el texto bíblico del Nuevo Testamento, del Primer Testamento. Ya de aquí en adelante, la iglesia no te obliga a que creas absolutamente nada más. Si crees en la aparición de la Santísima Virgen María en una parte o en otra, no hay problema. Si crees en la revelación mística que tuvo el santo X o el santo Y, no hay problema. Pero que no creas en la revelación de Cristo Jesús, ahí sí hay problema, hijos. Porque eso es lo que tenemos que creer. Eso es a lo que la iglesia, hijos, nos invita para que creamos. Casi que, hijos, por ser cristianos, católicos, convencidos y practicantes de nuestra fe y aceptar los dogmas de la iglesia, yo debo aceptar totalmente la revelación de Cristo. Es una obligación para ser cristiano, católico, convencido y practicante de la fe. Pero creer en la aparición de la Santísima Virgen María en Fátima, en La Saled, en Lourdes, en Guadalupe, no hay problema. Hermosas esas apariciones, las permite Dios para recordarnos su revelación, las permite Dios para fortalecer nuestra frágil y débil fe, las permite el Señor para que nos acordemos de su presencia, del Espíritu Santo que camina con nosotros y de que la Santísima Virgen María ha sido la mujer por excelencia, intercesora y que nos acompaña siempre. Eso es hermosísimo. Pero que tú digas que no crees en Guadalupe, no hay problema. Hijos, no hay problema. Pero que tú digas que no crees en Cristo Jesús, estás condenado. Lo dice el texto bíblico. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar claro. Yo no tengo por qué inculcarle a una comunidad la devoción a la Santísima Virgen María en una parte o en otra, o el rezo del Santo Rosario. Yo tengo que inculcarle a la comunidad el amor, la fe, la devoción a Cristo Jesús en la Santa Eucaristía, en la Santa Comunión y en el Sagrario. Y si esa persona de buena fe, de rodillas ante el Señor, que lo ama, que le hemos hecho despertar el amor por el Señor, amará a la Santísima Virgen María, porque nadie que ame al Señor puede desligar a la Virgencita. Nadie, hijos, nadie. Igual que la Santísima Virgen María, cuando la fe y la devoción de un fiel cristiano católico convencido y practicante comienza por la devoción a la Santísima Virgen María, ella no se queda con él.
ella te lleva a amar, adorar y glorificar al Señor Jesús. Es que es una hermosura, hijos. Son para nosotros dos hermosos pilares que siempre se complementan: la Santísima Virgen María y el Señor Jesús. La Santísima Virgen María, San José y el Señor Jesús. Una maravilla, hijos. La Santísima Virgen y San José nos llevan perfectamente al Señor Jesús. Ellos no se quedan sola y exclusivamente con nosotros. Aprovechan para llevarnos al Señor Jesús. Nunca en ninguna de las apariciones, en ninguna de las revelaciones a algún santo, el Señor haya dicho o la revelación tenga el mensaje de que adoren a la Santísima Virgen María. Nunca, nunca. Ni siquiera la Madrecita del Cielo, las veces que Dios le ha permitido hablarnos. Ella siempre dice: hagan lo que Él les diga, amen al Señor, recen el Santo Rosario por los pecadores, para que mi hijo tenga misericordia, para que no se agote la paciencia de mi hijo. Crean, conviértanse, vayan, confiésense. Eso es. Y eso es que la vida sacramental de la iglesia. Entonces, hijos, es muy hermoso saber que hoy, por la gracia de Dios, las palabras del Señor Jesucristo nos anuncian muy especialmente que ese Espíritu Santo que nos va a abrir el entendimiento para saber discernir cuál es el lugar del Señor Jesús, cuál es el lugar de la Santísima Virgen María, cuál es el lugar de los apóstoles, cuál es el misterio hermoso de la Santa y Divina Eucaristía, cuál es la sabiduría divina que podemos recibir en el Evangelio, en la lectura de la palabra de Dios, cuál es la bendición grande y maravillosa que tienen los fieles en la Iglesia Católica al venir a vivir y a celebrar la Santa Eucaristía. Eso nos lo va a dar el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que seguir gozosos. 38 días, nos quedan 12 días, hijos, para disfrutar gozosos de este maravilloso tiempo pascual, para que después vivamos gozosos la efusión, la fuerza del Espíritu Santo de Dios. El Señor Dios ya terminó su labor. La revelación terminó con la ida del Señor Jesucristo, con el día de la ascensión que será este domingo. Y de ahí en adelante comienza el tiempo de la santificación de la iglesia por parte del Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Deseémoslo. Este es el tiempo para uno irse despidiendo del Señor en el texto bíblico e ir pidiendo la compañía y la asistencia del Espíritu Santo. Señor, te conocí en 40 días de Cuaresma. Señor, me preparé para conocerte. Te conocí en 8 días de la Semana Santa. Señor, y me tienes enamorado viviendo este gozo de Pascual, este gozo de Pascua. Me tienes enamorado leyendo ese texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles. Señor, qué maravilla. Me quedo feliz, me lo has dejado todo. Me dejaste la herencia, me dejaste la salvación, me recuerdas la resurrección, me la dejas a flor de piel y fuera de eso me regalas el Espíritu Santo para que santifique todo eso en mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.